están cansados? Toda la vida he tenido amigos mayores que yo. Por alguna razón que no necesito saber, siempre me ha salido bien relacionarme con gente de más edad. Tengo amigos de la edad de mi mamá, por ejemplo, bastante joven, pero mayor que yo. Pero los últimos años casi no nos reunimos, o las pocas reuniones han sido cada vez más rápidas. Tenemos menos tiempo, tenemos menos ganas. Las reuniones que antes empezaban a las 10, ahora terminan a las 10, porque dormimos temprano. ¿Es esto una cuestión de los 30? ¿Hoy estamos más cansados que las generaciones pasadas? ¿O el cansancio es más bien un estado mental? Para hablar del falso debate detrás del cansancio en la actualidad, invitamos al doctor Eric Gerardo Ruiz Moya, a quien agradezco que esté con nosotros para hablar sobre estos temas. Él está realizando un estudio en antropología del envejecimiento social, es especialista en geriatría y por supuesto una fuente confiabilísima para platicar de estos temas que por supuesto nos interesan y nos interesan mucho. Eric, gracias por aceptar la invitación que Daviel y yo pues hacemos aquí al Falso Debate. Muchas gracias, es un placer poder compartir con ustedes, sin duda un tema de mucho interés y que estoy seguro que va a dar para mucho contenido. Eric, queremos manifestarte que nosotros desde estos micrófonos ejercemos desde el periodismo nuestro derecho a preguntar y tú siéntete libre de no responder, si así se requiriera. Eric, muchas gracias por venir. Daviel, una reflexión inicial, pues compartimos todo el tiempo reuniones, ¿no? Y lo platicábamos, cada vez nos vemos menos porque estamos más cansados. Siempre se lo echamos a la edad, siempre decimos, es que ya estamos viejos y cambia el cuerpo y cambian los intereses y cambian las dinámicas, pero ¿qué tanto es verdaderamente un tema meramente físico? ¿Qué otros factores nos puedes platicar que intervienen en este proceso de cansancio? Bueno, pues hablar de cansancio tendríamos que representarlo desde diferentes enfoques, a lo mejor, y desde el componente físico podemos mencionar que el cansancio no solamente tiene que ver con minerales, electrolitos o ciertas vitaminas que influyen en que nuestro cuerpo pueda funcionar de una mejor o mayor manera. ¿Qué quiere decir? Que el componente físico de alguna forma lo hemos priorizado como principal foco de atención en el área médica. Como yo me siento cansado, a lo mejor puedo decir, bueno, me tomo mis vitaminas, me inyecto el complejo B, que es muy común en este rango de edades, abusar de pronto en el consumo de sustancias. Oílo. ¿Le ha pasado? Le ha pasado, sí. Y entonces creemos que el físico, ¿sí? Y priorizamos quizá esta pues aportación de sustancias. Sin embargo, descuidamos también estas otras esferas de la salud que tienen que ver con la parte emocional, con la gestión del estrés, en el cómo canalizamos también nuestros sentimientos, hacia dónde yo dirijo estas barreras de afrontamiento que se llaman así, a estas técnicas que puedo utilizar para poder regularme, para poder bajarle al estrés, para poder bajar la ansiedad, para poder identificar si a lo mejor estoy entrando en algo que se llama anedonia, que es como preámbulo a la depresión. O sea, es como ese sentir de soledad, ese sentir de apatía, el del no voy, no quiero, no participo. Oye, pero es que mira que es la reunión, vamos. No. Quizá el próximo año, ¿no? Entonces, de pronto, podemos atribuirlo a la falta de vitaminas. O sea, me inyecto complejo B y me van a dar ganas de ir a la fiesta o ¿cómo? Eso con respecto al componente biológico. Pero si hablamos, por ejemplo, del componente emocional, les mencionaba sobre la gestión de las emociones. O sea, también cómo estoy regulando ese estrés. Porque sí, el estrés pasa del estrés positivo al estrés negativo. Y entonces, muy frecuentemente en esta etapa de vida de edad productiva, o sea, en los 30, tú mencionabas al inicio, sí, o sea, estoy cumpliendo 30 y a lo mejor estoy debutando con dolor en las rodillas. Sí, con crudas más fuertes. Claro, pues de alguna manera la función hepática ya no tiene la misma capacidad que a los 20 y entonces, ¿qué ocurre biológicamente? En definitiva, se le suman otros elementos a lo biológico, porque les voy a decir que lo más importante no es la edad en sí, lo más importante es cuál es la edad de mis órganos.
¿sí? Claro. O sea, resulta muy interesante porque saben que el cuerpo tiene una edad cronológica, que eso aplica desde la edad en la que yo nací, respiré, di el grito ahí en la sala del hospital y bueno, empieza a correr el tiempo, ¿no? O sea, es este tiempo que de pronto nos come ahí los talones y nos está siguiendo y pareciera que entre más conocemos al respecto de la vida, pues, o sea, me da temor, ¿no? O sea, empiezan a aparecer estas como dudas existenciales de quién soy, a dónde voy. Y entonces, ¿todo esto es físico o es mental? O sea, ¿es biológico o es psicológico? Ese planteamiento que haces ahorita era una de las preguntas justo que nos hacemos, porque justo creo que uno de los falsos debates sobre este tema es que estamos cansados todo el tiempo y que es normal estar cansados todo el tiempo porque ya estamos en los 30 o ya estamos en los 40. Es así, o sea, sí hay una edad en la que se empieza a notar más este cansancio, este agotamiento, independientemente de los otros factores de los que nos hablabas. Hablando de lo biológico, sí, sobre todo porque la principal, digamos, función que tiene nuestro organismo como metabolizar, llega a manifestar cambios que están asociados a la absorción de nutrientes. Entonces es normal que yo a partir de los 21 empiece a tener cambios tanto en la absorción de nutrientes, tanto como en la memoria, tanto como quizá el desarrollo de masa muscular. Y no empieza a los 30, no empieza a los 40, empieza a los 21. O sea, a los 21 yo ya empiezo a tener estos cambios a nivel celular, en donde está demostrado, grandes investigadores de la medicina han descubierto cómo a los 21 años empieza a disminuir el 0.0001% de la corteza cerebral y esto tiene que ver con las funciones neurológicas. Es normal que de pronto se nos escondan las llaves, no encuentro la cartera, oye, me estacioné de este lado, no, estoy hasta del otro lado y ahí vamos atravesando la plaza porque salimos por una entrada que no era. Y resulta que estos cambios forman parte del deterioro cognitivo natural y asumirlos con una realidad de oportunidades para mejorar. O sea, ok, bueno, si yo ya sé que esto me va a ocurrir, sí o sí, entonces, ¿qué tengo que hacer para evitarlo? Y ahí es donde entran estas estrategias que se llaman barreras de contención para la cuestión de cómo poner más atención, cómo mejorar la memoria, cómo desarrollar otras habilidades de las capacidades superiores neurológicas para poder mejorar una función. Pero estamos hablando del cerebro, ¿sí? Esto aplica también para el hígado, por ejemplo, el desarrollo de los hepatocitos, que son las células que integran la masa del hígado, también sufren cambios a consecuencia, pues obviamente, de la exposición a sustancias. ¿Y cuándo empieza el olor a viejito? ¿Es cierto eso, el olor a viejito? No, fíjense que el edadismo es cuando se trata de es una forma de discriminación a las personas de edad mayor. El edadismo incluye, por ejemplo, el de ya estás chavorruco, el de tú no estás para ir a esos lugares, el de ¿por qué te vistes así si ya no es acorde a tu época? Entonces, edadismo, viejismo, dependiendo como nuestro formato social, puede ser incluso una forma de violencia. O sea, no es real, no existe, porque sí he escuchado muchos comentarios, ¿no? En redes y gente que incluso habla de que, pues sí cambia un poquito, no sé si el pH o algo así. Yo creo y lo atribuyo totalmente a hábitos de higiene y tiene que ver con nuestra también cambios que adoptamos a nivel de la piel por la cuestión de la edad, pero no es que por ser viejo vas a tener un olor característico. Okay. Yo sé que a lo mejor un paciente que tiene una disfunción prostática, que tiene algún tipo de disfunción para el control de esfínteres, va a tener cierto olor. Un ejemplo, pacientes con enfermedades renales crónicas, o sea, que tienen problemas en el riñón, o sea, tienen un aumento, una retención de lo que es la urea creatinina. Esto es una sustancia, una toxina que se elimina por la orina en un riñón que no tiene estas características. Entonces, ¿qué pasa? Va a oler a urea.
¿sí? Entonces, eso es lo que antes se le atribuía como esta cuestión del olor, pero no es característico de las personas mayores, es característico de las personas que viven con enfermedades renales. Y la otra es de que el que hoy en día tengamos como más oportunidad de cuidados, de atención, pues nos hace que tengamos una esperanza de vida en aumento. Yo quisiera retomar esto que mencionabas ahorita justamente de la exclusión o de la discriminación a las personas mayores. ¿Cómo ves tú esta idea de que este siglo ahora le tenemos como una especie de culto a la juventud? ¿No? Como nos esforzamos por vernos jóvenes o por mantenernos jóvenes. ¿Es cierto? O de nuevo, es una percepción nada más psicológica. Fíjate que hablando de que hay un cansancio asociado a la edad, o sea, ya mencionamos que existen factores desde lo físico hasta lo emocional. Por supuesto. ¿Por qué? Porque hay personas añosas de 60, 70 años. Fíjense, esto ha cambiado, porque como bien lo mencionas, para antes, ejemplo, nuestros abuelos, los 60 ya eran viejos, ¿no? O sea, ya a los 60 ya estabas en la mecedora y a lo mejor como un contexto retirado, ¿no? Sí, de lo que tiene que ver con el envejecimiento o el aislamiento, estaba como muy asociado a ello. Hoy los 60 son nuestros jefes. Hoy los 60, o sea, están en una vida productiva, también posicionándose en diferentes contextos de roles sociales. Y no necesariamente son pacientes envejecidos, sino hay una procuración de la salud desde lo que se ha investigado, lo que hoy tenemos como oportunidad también de estudio, porque lo que antes pasaba es de que todos morían de infarto, ¿no? O sea, todos les daban el infarto. ¿Qué murió? No, pues le dio un infarto, ¿sí? En realidad, eso es algo que a todos nos va a pasar, pero no quiere decir que es lo que haya ocasionado o detonado el fallecimiento de la persona. O sea, ahora lo podemos estudiar y nos damos cuenta que a lo mejor está el cáncer o algunas otras enfermedades que antes se consideraban ocultas, que no se reconocían. Por lo tanto, esta perspectiva diferente nos hace creer y darnos cuenta que tenemos oportunidades para mejorar, que el cansancio es una justificación, puede darnos explicación quizá a la apatía, a la indiferencia, a la falta de ánimo. Y bueno, yo lo entiendo como quizá en otro contexto como, ay, no quiero, ¿sí? Y sugiero que si en una edad de 30 años, ¿sí?, tú te declaras cansado, ¿sí?, para hacer actividades de la vida diaria, urge una biometría hemática, si te urge una química sanguínea, a lo mejor estudiar cómo están tus electrolitos séricos, porque no es lo compatible para la edad, ¿sí? Todo esto tiene que ver con las hormonas, con los neurotransmisores, como el cortisol, la adrenalina, que pueden estar permeando cambios en tu organismo y desde la mala hidratación, ¿sí?, nos puede generar este tipo de reacciones. Se contagia el cansancio. Te explico por qué. Como decíamos, pues trabajamos juntos, tenemos un grupo de amigos en común y cada vez nos reunimos menos. Y cada vez queremos empezar la reunión a las 3 para que a las 10 nos podamos ir a dormir, porque aparte yo ya me despierto solo como a las 7 de la mañana, ya la cama me escupe. Pero no sé si a veces es que nos comentamos tanto que estamos cansados, o las parejas, o las familias, o los grupos de amigos. Es decir, ¿puede existir algo como un cansancio colectivo? Bueno, pues hablamos, por ejemplo, de aspectos de las neuronas, en donde se ha estudiado esto que tiene que ver con las neuronas espejo, en donde ciertas conductas de lo habitual puedo yo repetir ante el estímulo permanente. Aquí, por ejemplo, influyen el escucha activa. O sea, si es una palabra que permanentemente estoy escuchando, la puedo repetir de manera inconsciente. También lo visual, ¿sí? Si estoy identificándome o genero esta empatía, que es muy normal, por ejemplo, en las parejas, en el grupo de amigos, en los compañeros de trabajo, que de pronto hasta pasa con las mujeres muy frecuente, que hasta se sintonizan los ciclos menstruales. Y esto tiene que ver también con el sentido del olfato, en donde podemos hasta percibir sustancias de las feromonas, que eso está reconocido a nivel del núcleo palatino y de otros órganos de nuestro cerebro, en específico estas zonas sensoriales que se pueden llegar a estimular
para poder llevar a cabo ciertas reacciones. Y si bioquímicamente, imaginemos, una emoción como lo puede ser el amor, ¿sí?, cambia sustancias a nivel del cerebro, como lo es la dopamina, la oxitocina, y esto está demostrado que llega a durar 8 meses, pues también lo mismo ocurre con el cortisol, con la adrenalina, que son estos neurotransmisores y hormonas que influyen en la fatiga, que influyen en el estrés, y que claro que también los podemos compartir. Quizá suena hasta raro, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el cansancio se contagie? Pero apoyado desde este enfoque de cómo las neuronas espejo nos generan esta refracción en donde se empatizan, ¿sí?, los humores, y bueno, pues los especialistas en neurociencias nos hablan de que esto es posible. ¿De qué manera la gente que nos escucha y que atraviesa de repente los escenarios que comentamos, qué puede hacer para lidiar con ello? A lo mejor alguien que o no tiene tiempo o no tiene la posibilidad de hacer estudios, de asistir al médico, ¿no? Alimentación, descanso. ¿Tú qué recomendarías para la gente que se siente cansada? Bueno, en particular con esto que tiene que ver con el contagio social, o de alguna manera cómo puedo evitar el transmitir quizá algo que yo no deseo, o al revés, ¿no? Recibirlo. Cambiar de amigos, ¿no? Ya no nos vamos a ver. Antes de que destruyan su círculo social, se trata de hacer consciente, ¿sí? De pronto, si yo identifico, bueno, ok, o sea, hago mi checklist, ¿sí? Estoy comiendo mis raciones correctas, estoy haciendo mi actividad física de vida, estoy cumpliendo con mis horas de sueño, estoy llevando a cabo quizá monitoreo cada año de cómo están mis patrones de sangre. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Sí? O sea, pum, haz consciente, ¿sí? O sea, sé consciente de lo que estás viviendo, ¿sí? Y desde el momento en el cual yo digo, esto no es mío, esto no me pertenece, se activa a nivel de conciencia e inconsciencia estas barreras de protección hormonal que tienen que ver pues con los contrarreguladores. Y esto funciona, está descrito en el libro de Guyton de Fisiología, con el sistema simpático y parasimpático, en donde son contrarreguladores a nivel hormonal, a nivel bioquímico, que nos protegen. Hay una relación entre el cansancio que yo tengo, el cansancio que David tiene, con la dinámica social, es decir, hoy ¿estamos cansados en general? Pues justamente el hecho de que estemos en una vida también productiva, o sea, lo veo en el ejemplo de usted, ¿sí? El rango de edades, ¿sí? Estamos en expectativas, ¿sí? O sea, abrirnos al cambio. También reconocernos como seres individuales, pero que estamos en constante cambio, que las creencias, la forma de educación, el cómo crecimos, pues también nos define. Y a lo mejor pues no compartimos las mismas creencias, la misma ideología, aunque el camino de vida hoy nos lleve a tener una amistad, pues tenemos ritmos diferentes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el rescatar a lo mejor este autocuidado y echarnos como un ojo, una vigilada en el cómo puedo mejorar. Platicábamos justo ahorita que nos hablas de eso, y por eso preguntaba al inicio si esto es un estado mental, porque de pronto caemos en un nivel de autoexigencia también bien complejo, ¿no? Normalmente estamos buscando ser productivos porque lo asociamos con que estamos siendo exitosos, y estar ocupados porque estamos siendo exitosos. Entonces, estar cansados parecería una consecuencia natural de estar siendo exitosos o de estar persiguiendo el éxito. ¿Qué papel juega esa autoexigencia actualmente? Pues es generacional, de tal manera que hoy el contexto de vida es diferente a como lo vivieron nuestros papás. Sin embargo, para poder entender estos cambios también tendríamos que es que aunque no querramos, aunque no sea correcto, nos comparamos, ¿no? Y entonces vemos a nuestros papás que a lo mejor a determinada edad ya tenían casa, ¿no? Ya tenían un matrimonio, ya tenían pero era la prioridad en ese tiempo. Era la encomienda, ¿no? La misión. Y nos quedamos mucho, hablando de nuestra generación, del debo de, tengo que. Sí, debo de, tengo que. Yo quisiera preguntarte, físicamente hablando, ¿cuáles son las principales afectaciones de este ritmo de vida
moderno? Bueno, de entrada, a nivel digestivo, hay una condición que tiene que ver con dispepsias. Es muy frecuente que encontremos dispepsias, estas que pueden ser transitorias en nuestras edades, que son la acidez, la colitis, el síndrome de intestino irritable, alteraciones en el metabolismo gástrico, por ejemplo, el reflujo, la constipación. Entonces, este tipo de Y cambios... nosotros todos, check, check, check. ¿Y saben qué pasa? Que, bueno, pues es normal, sí, mucho de lo que nos ocurre tiene que ver con nuestros hábitos de alimentación. Y quiero que sepan que yo también lo vivo, o sea, no es algo, no por ser médico quiere decir que tengo un organismo perfecto, o sea, en realidad la disciplina hace la diferencia, y hasta el momento en el que yo decidí, sí, preparar mis alimentos y todas las mañanas religiosamente salir con mi lunch, ¿sí? Eso cambió mi metabolismo, o sea, eso quitó la colitis, eso quitó la gastritis, eso quitó, porque de lo contrario estaría viviendo las mismas condiciones, alteraciones del síndrome metabólico, que es justamente las dislipidemias, esta cuestión del colesterol y triglicéridos altos, también, por ejemplo, las alteraciones en el metabolismo del azúcar, glucosas ligeramente elevadas, alteraciones de la vista, por también la sobreexposición a los equipos electrónicos, que a diferencia de lo que hacen los niños de hoy, pues que ya tienen un producto mucho más elaborado, que ya tienen como estas barreras de protección, no sé si les tocó a ustedes, pero pues le tenías que comprar a la máquina, a la computadora, pues el protector. Sí, claro, claro. Y ahora está demostrado que los recientes, pues ya miden esta fotoestimulación. Cuando yo estoy muy cansado, que es frecuente, llego a casa con mucho estrés y entonces me tomo una cerveza o me fumo un cigarro. Porque en mi lógica prefiero tomarme la cerveza o fumar, que sé que me hace daño, pero me baja el estrés. Me hace sentirme más tranquilo, más descansado, a veces me quedo dormido. ¿Estoy haciendo mal? Sí. También. ¿Qué bueno, debería hacer? Hay que separarlo. A lo mejor, por ejemplo, ¿por qué fumas? ¿Por qué fumas? O sea, hay una relatoría, o sea, como muy interesante, que tiene que ver con la psicología, que es la fijación oral, como ciertas condiciones de la vida que pueden influir en que uno genere este hábito, es una adicción. El hecho de que yo me haga creer que lo hago para liberar la ansiedad o para a lo mejor descansar o porque la nicotina es un estimulante, es algo que aprendimos, ¿sí? Okay. Pero no está demostrado que la nicotina del cigarro, ¿sí?, me dé ese estímulo, y menos en esa cantidad, ¿sí? O sea, es algo que alguien dijo. Me lo estoy contando yo solito, o sea, ¿no? Pues sí, o sea, y la cerveza, forma parte también como de estas barreras o de estas justificaciones que le damos para no hacer la reflexión de cómo es el autocuidado, o sea, cómo lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque existen otras sustancias que te pueden dar incluso hasta un estímulo mayor que te ayuden, en ese caso, si es en la noche, pues más que un estimulante necesitarías un relajante, ¿sí? Quizá otras sustancias. ¿Cómo cuáles? Hay legales o ilegales. Yo estoy pensando en el té de azalia, el té de manzanilla, sí, claro, naturalmente. Bueno, pues les quiero recomendar la yaguanda para que igual la puedan buscar en internet. Es una sustancia que ayuda y está demostrado científicamente que favorece mucho con la relajación y a disminuir este estímulo del cortisol, la adrenalina. Entonces, es una opción de varias. Hay otras, por ejemplo, la biotina combinada con el zinc y el magnesio es ideal para poder relajarnos y poder descansar. También el hecho de que pueda tener una dieta, ¿sí?, que me ayude a ese aporte de omegas, de antioxidantes, me va a ayudar a tener una mejor circulación y en consecuencia pues los músculos van a estar más relajados, sin tanta tensión. De otras formas que puedo recomendarles también es escucha tu cuerpo, o sea, ¿qué es lo que pide tu cuerpo, no? O sea, si vivo con una contractura en el cuello desde hace
2, 3 años, pues terrible, ¿no? O sea, eso no te va a permitir tener para nada buen carácter. Sí, claro, todo, sí. Y de pronto pensamos que, oye, qué pesado, qué pesada. Pues no sabemos cómo están sus cólicos. No sabemos cómo duerme, ¿no? Claro. Sí, y lo hemos comprobado, o sea, cada vez estamos más enojados también, cada vez me molesta más el tráfico, el calor o el frío. Antes no me molestaba el frío, ahora demasiado frío también me molesta, el ruido, ¿no? El CBD. ¿Funciona? Sí. Bueno, yo estuve colaborando con trabajos de investigación en el inicio para poder identificar los beneficios que tiene el CBD. Es muy importante, como todas las sustancias, el origen, o sea, de dónde se extrae la molécula. También conocer la dosis, la concentración de la sustancia. Y muy importante que no lo usemos de manera indiscriminada. O sea, de pronto se autorizó como su consumo de manera legal y abierta, y entonces se abusó con ideas que pues no tenían un valor científico. Por ejemplo, está demostrado que ayuda con estados de insomnio o pacientes que les cuesta trabajo dormir. Es excelente para poder conciliar un sueño profundo. Y justo hacia allá era mi siguiente pregunta. Hay veces que sí te sientes rebasado, ¿no? Por la presión, por el estrés, por el ritmo de vida, y pues recurres a uno o a 4 whiskies antes de dormir. Y encuentras como una especie de equilibrio que yo sé que no es sano, pero creo que ahí intentamos funcionar la mayoría. ¿De qué manera podríamos pues resolver ese asunto? O sea, ¿cómo le hacemos allí cuando la gente a veces pues, ya se agarró del whisky o ya se agarró del azúcar, ¿no? O sea, ¿cuánta gente hay en lugar de mejor de cenar te comes un pastel entero, ¿no? O de la marihuana, O que de ahorita la marihuana. las estadísticas lo indican, ¿no? Cada vez más personas hacen un uso recreativo de la marihuana también. Sí, bueno, pues de inicio, o sea, tomar en cuenta que hay criterios para determinar si hay una adicción o no. O sea, hay una dependencia física, cuando quizá si no consumo determinada sustancia yo no puedo funcionar en la vida diaria. O sea, si yo no me tomo tal cantidad de cafeína, si yo no me tomo tal cantidad a lo mejor de bebida azucarada, si yo no me tomo, o sea, no solo hablando como de sustancias ilícitas, sino también de aquellas que hemos normalizado. O sea, imagínense como estas bebidas que traen, claro, que traen exceso de cafeína, que traen taurina y otras sustancias. Entonces, de pronto lo hemos normalizado y hoy sabemos que genera o que tiene repercusiones físicas y también psicológicas. Hablando específicamente del alcohol, el alcohol es un depresor, es un inhibidor del centro de la autocrítica. O sea, yo puedo consumir a determinada sustancia, de determinada cantidad, la sustancia del alcohol en la bebida que sea, y va a tener una inhibición del centro de la autocrítica. Entonces, no es que te estés relajando o que se te esté mejorando la vida. O sea, simplemente es que lo estás viendo de manera diferente por efecto del estímulo del alcohol. Pierdes la brújula. Lo evades, ¿no? ¿No? Exacto. Entonces, fíjate, qué importante es que entonces yo me haga consciente de esto, ¿sí? Porque entonces, ok, o sea, no solo estoy engañándome con el consumo del cigarro, sino que también me estoy engañando con el consumo del alcohol a determinada cantidad, ¿sí? El alcohol no es malo, no estoy en contra del consumo, sí del abuso. Sí, del abuso. Si yo lo estoy usando para dormir, ¿sí? Pues no es la mejor forma de dormir. O sea, el apoyo quizá en este sentido tendría que ir hacia ciertas sustancias que me logren el sueño reparador, porque el hecho de cerrar los ojos y abrirlos como un interruptor que se enciende y se apaga sin un sueño reparador, ¿sí? Eso me va a generar más estrés al siguiente día. O sea, si yo hoy duermo pero no descanso, mañana voy a estar con el cansancio de hoy. Y así me lo puedo seguir sin tener este sueño reparador. ¿Qué me da el sueño reparador? La producción de melatonina. La melatonina se deja de producir también por la edad. Sí, a mí me hizo muy bien tomar melatonina para regular el sueño. Sí. La tomé como 1 o 2 semanas. Y a partir de ahí empiezo a dormir a las 10 de la noche todos los días y despertarme en automático a las 7 a más tardar. Claro, es un estímulo, es un precursor y que finalmente nos permite llegar a este sueño reparador, a este sueño
que nos va a permitir que nuestros músculos se regeneren y en consecuencia pues estar más que al 100 al siguiente día. Eric, no sé, salvo que tengan otra pregunta o planteamiento, me gustaría preguntarte para ir cerrando. No sabemos descansar, me parece que nadie nos enseña cómo descansar y repararnos. Y 2, ¿qué nos va a pasar si no aprendemos a combatir el cansancio? Es muy importante identificar desde el principio, bueno, hablando un poco como en este trabajo de antropología que estoy realizando con otras universidades y también con otros grupos de edades, esencialmente personas mayores, hay algo que tiene que ver con el principialismo, o sea, los principios que tienen mucho que ver con cómo estoy llevando mi vida, ¿sí? O sea, vivo para afuera, vivo para adentro, ¿sí? ¿Cuál es mi verdadera realidad? O sea, ¿cómo estoy viviendo mi verdadero yo? Si nos podemos hacer ese planteamiento, que la verdad está muy cañón, o sea, es un tema íntimo, es privado, es como para llevárnoslo al pensamiento, al análisis individual, pero si no estoy siendo congruente con lo que hago por fuera, ¿sí?, con lo que hago por dentro, entonces ahí hay un desbalance. Y ahí eso me va a generar, por supuesto, el desgaste de energía, ¿sí? Estamos hablando de que antropológicamente, bueno, se han mencionado estos aspectos que tienen que ver con las máscaras, con a lo mejor aparentar algo que no soy, de pronto como vivir para las exigencias de los demás y no para los objetivos propios, el alcanzar ciertas metas que quizá hace 10 años eran algo diferente a lo que hoy, pero ¿con quién me estoy comparando? Entonces, eso me va a hacer gastar energía, ¿sí? Se llama este pensamiento que está permanente, que tiene que ver con la autocrítica, que entonces me puede llevar a tener noches de pensar sin encontrar una solución, porque evidentemente no es algo que se va a resolver ahí, no es algo que se va a resolver adentro. Dando vueltas en la cama no lo resuelves, ¿no? Claro, y si no busco el acompañamiento, quizá el apoyo, la ayuda, puede ser diferente, ¿sí? Quizá no quiere decir que no llegues a encontrar la solución, pero mayormente se le atribuye a esos estados neurológicos, a la fatiga mental, a algo que tiene que ver también con el cansancio físico. Entonces es importante separarlo y que de alguna manera estas reflexiones pues nos lleven a identificarme en dónde estoy viviendo, en dónde estoy gastando mi energía. Si la estoy gastando para afuera, la estoy gastando para adentro. Okay. Muy bien, pues no sé, me gustaría también comentar que ninguna de las sustancias que Daviel o yo mencionamos es una sugerencia para nadie. Aquí hay que escuchar a los expertos, como en este caso con el doctor Eric Ruiz. ¿Dónde te encontramos? También tienes un podcast, ¿no? ¿Dónde podemos buscarte por toda la gente que pueda estar interesada en este tema? Sí, muchas gracias. Pues un gusto poder compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Yo estoy a cargo del Centro de Longevidad, que es una clínica dedicada a la atención de adultos jóvenes y adultos mayores. Hemos trabajado los últimos 4 años, porque estamos justo en la temporada de aniversario de nuestra clínica, porque justamente ante estas dudas y también ante la necesidad de encontrar lugares serios, de lugares formales en donde puedo atender mi vejez, porque para cuidar la vejez no necesito llegar a una edad. Yo hoy soy más viejo que ayer y estar a tiempo de poder garantizar una vida funcional, una vida independiente, es decir, lejos de andaderas, lejos de bastones, lejos de sillas de ruedas, el que también pueda gozar de una buena capacidad mental, con buena memoria, con manejo de mis finanzas, sin depender de que alguien lo haga por mí. Y la otra, integrado en un rol social. La importancia que tiene el reforzar las redes de apoyo y alejarnos en medida de lo posible siempre de la depresión, la ansiedad, de estos conceptos que tienen que ver con la soledad y el abandono. Son 3 de los principales pilares que sostienen el Centro de Longevidad y que estamos ubicados en Jalapa,
muy feliz de compartirles que hemos sido seleccionados como un proyecto de liderazgo en Latinoamérica y que estamos pues próximos a recibir este reconocimiento orgullosamente en Jalapa, Veracruz y pues para todo México. Te auguramos lo mejor como siempre, Eric, y en redes sociales también encontramos el Centro de Longevidad. Centro de Longevidad y en nuestra página web www.centrodelongevidad.com. Bueno, pues Daviel, ¿algún comentario? Eric, nada, muchas gracias por estar con nosotros y por echar luz sobre este falso debate que muchas veces está en las redes, y un montón de amigos nuestros nos pasaron preguntas. Te agradecemos de antemano. Muchas gracias, les recordamos activar la campanita, suscribirse y compartir este episodio. Estamos disponibles en Spotify, en YouTube, en TikTok, y por ahí búscanos en cualquier red por salir, también vamos a estar con ustedes. Muchas gracias, Eric. Gracias.